continuamos en Mañana Fantástica, ya con la presencia de nuestro columnista Enrique Ise. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Buen día a todos. Bueno, entre bombas y condenas, los dueños de un país que odian muestran su adicción al crimen. ¿Se puede hilvanar relaciones entre los grupos económicos y la violencia? ¿O al reverso, convertir en delito gobernar para las mayorías? Sí, sí. Justamente lo que está en juego en la historia argentina no es gobiernos buenos o gobiernos malos, sino gobiernos que deciden cosas para las mayorías o para las minorías. Esto es la historia de la Argentina. ¿Quién gobierna para las mayorías y quién gobierna para las minorías? ¿Y quiénes son esas minorías? Y esas minorías son los grupos económicos. Esas minorías son los dueños de un país al cual odian, porque no les preocupa el país, no les preocupa la soberanía, les importa el dinero. Y esto no es nuevo. Esto ya Mariano Moreno, que fue asesinado, el Chacho Peñalosa, Dorrego, y así una escalada de violencia porque tienen en el ADN de estos grupos económicos que persisten, que ya no son los terratenientes, ahora son los grupos financieros, son los bancos, persisten justamente en la historia y que tienen en su ADN una adicción al crimen. Te voy a hacer escuchar un audio con motivo de Sí. el aniversario de los 70 años del aniversario del bombardeo de la Plaza de Mayo hecho por las Fuerzas Armadas, la única que bombardeó a su pueblo, la única Fuerza Armada que bombardeó a su pueblo. Hay un antecedente en Guernica, España, en medio de una guerra civil, que Franco le pide ayuda a los nazis y bombardean el pueblo. Pero estaban en guerra civil. Aquí no. Bombardea la Fuerza Naval Argentina, bombardea Plaza de Mayo con 350 personas muertas. Se cuentan niños, hay una bomba que cae sobre un colectivo y los mata a todos. Y la mayoría de la gente está acribillada. No muere por bomba, sino que muere acribillada por la Fuerza Aérea. Te voy a hacer escuchar un pequeño audio, un poquito largo para la columna, sobre el bombardeo contado en Noticias Argentinas. Noticias Argentinas era un noticiero que pasaban antes de las películas en los cines o en medio de dos películas en los cines, contado con un sesgo, por supuesto, de la revolución mal llamada libertadora. Mirá qué paradoja el tema de la libertad, cómo juega. Y que se convierte en fusiladora, ¿no? Echándole prácticamente la culpa a Perón de que la muerte de la gente que va a Plaza de Mayo es porque Perón la llama a poner el pecho, ¿no? Ese sesgo tiene el noticiero armado, ya desde esa época mentían. Y por supuesto, la gente de bien no se escandaliza por la violencia. Al contrario, perdona cuando las víctimas son el peronismo, cuando la víctima es el pueblo, ellos no tienen problema en perdonar. Y se acostumbraron a la impunidad. ¿Quién rescata esto del bombardeo en la Plaza de Mayo? Muy pocos lo recuerdan. A nosotros no nos contaron esto, de grande escuchamos esto. ¿Por qué? Porque se oculta también esta parte de la historia. Escuchemos el audio. Dale, vamos. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. El 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un solo fin,
batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. Un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje y en un alarde de estrategia que lo define, ordena a sus organismos satélites con carácter inmediato convocar a la masa trabajadora a la Plaza de Mayo. Trátase de oponer sus indefensos pechos como muro de contención de los que exigen dignidad y justicia por el único conducto posible, la rebelión. Anticipándose a la llegada de los primeros contingentes de la masa laboriosa, los bombarderos con certeros impactos descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. El pánico, como una colosal marea, cubrió el centro de la metrópoli. Los primeros núcleos de trabajadores convergentes al escenario de los insólitos acontecimientos que se presentaban ante sus ojos, detuvieron su marcha, observando perplejos a los pájaros de plata que en escalofriantes picadas descargaban sus impactos sobre el blanco preestablecido. Densas nubes de humo se elevaban al cielo, mientras los transeúntes, sorprendidos en el teatro de los acontecimientos, corrían despavoridos. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Esto fue casi silenciado y la prensa lo cuenta como diciendo es una rebelión, ¿no? El pecado de Perón no fue el anticlericalismo, el pecado de Perón no fue amordazar la prensa. El pecado de Perón fue poner a los trabajadores en la mesa donde comían pocos. Ese fue el pecado de Perón. Y ese va a ser justamente el tema que la fusiladora después fusilan justamente en León Suárez, lo matan a Lavalle, antes de poner la ley marcial, sin juicio previo, los fusilan. Esa revolución mal llamada libertadora que se convierte en una que derrama sangre argentina, acepta el Fondo Monetario Internacional, se mete, pero no quería entrar, y toma deuda, fíjate, la deuda. ¿Quiénes se benefician? El mismo grupo de siempre, que no duda en sacrificar al pueblo. Cuando el sacrificio es de otros, usan esa carta, no tienen problema. Pero esto no queda ahí. Después viene el 76. El 76 vuelve justamente el club exclusivo de estos ricos dueños de la Argentina. Y para peor, no fue una dictadura solamente militar o clerical, también fue una dictadura cívico, empresarial. El grupo económico se vuelve exclusivo y el que se opone desaparece literalmente. La deuda comienza a escalar. Después viene la democracia. A Alfonsín, ¿quién lo ahoga? La deuda, el Fondo Monetario Internacional. Él quiere morigerar las cosas, pero lo terminan tumbando. Y Menem puede hacer lo que hace porque les permite hacer lo que el mercado, el Fondo Monetario Internacional, quiere hacer. Fue pizza y champán en el menemismo, con política económica como la que hoy vivimos, pero con mucha desocupación, con mucha hambre, con mucha pobreza. Explota en el 2001. Y ahí viene un hecho importante en el 2002, cuando gobierna Duhalde. El Fondo Monetario Internacional, para prestarle a la Argentina dinero, le exige, entre otras cosas, cambiar la ley de la subversión económica. ¿Por qué? Porque estaban en el banquillo de los acusados los banqueros que en connivencia con los banqueros estadounidenses habían hecho el desfalco en la Argentina que explota en el 2001. Los grupos permanecen. Explota y viene ahí la derogación de esa ley. ¿Sabes quién define la derogación de la ley? Maqueda era el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Sabes quién se opone a esa ley? Entre otros, ¿no?
también hubo radicales, del Frepaso, peronistas, la que levanta la voz en contra diciendo que no van a venir los capitales extranjeros a invertir en la Argentina y que eso ponía de rodillas a la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. 2002 se opone al Fondo Monetario Internacional. Hoy por hoy la historia se repite, ya no con bombas, sino con condenas. Es la misma historia, el pecado de gobernar para las mayorías, en contra de los privilegios de estas minorías que siempre se mantienen impunes. Escuchemos el segundo audio en donde aparece justamente en dónde está el PBI que se robó Cristina Fernández de Kirchner. Cristina presa. Sobran los motivos. Se puede ver claramente la ruta del dinero acá. Acá está toda la guita que se robó Cristina. Como acá. A. Se jubilaron 4 millones de personas. B. Se entregaron 3 millones de netbooks. C. Se crearon 16 universidades públicas. D. Se implementó la asignación universal por hijo. E. Se construyeron 1.800 escuelas. F. Se recuperó Aerolíneas Argentinas. G. Se lanzó el Plan Argentina Sonríe. H. Se renovaron los trenes del Sarmiento y el Roca. I. Se reactivaron Atucha y I2. J. Se transmitió fútbol gratis. K. Se desarrolló la TV digital terrestre. L. Se lanzaron los satélites ARSAT y I2. M. Se amplió la red de cloacas del 40% al 75%. N. Se modernizaron 3.000 kilómetros de vías férreas. Ñ. Se amplió el calendario de vacunas de 6 a 16. O. Se recuperaron los fondos de las AFJP. P. Se lanzó el Plan Procrear. No me muestres el balcón, sácamelo. Te dije que mientras yo esté al aire no va el balcón. Ni el balcón ni la gente abajo. Obviamente parte de los millones y millones robados están acá. Q. Se entregaron 500.000 viviendas. R. Se garantizó paritaria libre y aumento jubilatorio trimestral. S. Se estatizó YPF. T. Se creó la SUBE para el transporte público. U. Se subsidiaron medicamentos al 100% para jubilados. P. Se pagó la deuda al FMI de una sola vez. O sea, son demasiadas obras, son demasiadas cosas para poder mostrarlas en un solo video además. Se canceló la deuda con el Club de París. X. Se sancionó el matrimonio igualitario. Y. Se aprobó la ley de identidad de género. Z. Se reactivó el mercado interno y se priorizó la soberanía. ¿Te vas a seguir comiendo el cuento de que enterraron la plata y que se la llevaron y que los bolsos y que no sé? Acá está la plata. Acá está la plata. ¿Dónde más querés que esté? Déjense de romper las pelotas, libertarios. Acá está la guita de Cristina. ¿Y tu libertario? Tu libertario. ¿Cuántas obras hizo? Cristina. Amor con amor se paga. Ya no hacen falta bombardeos ni fusilamientos, solamente sentencias, condenas. Lo que se condena son gobiernos populares que gobiernan para las grandes mayorías y no para las minorías. Cuando la justicia es lenta, llega tarde. Pero cuando la justicia es muy rápida, suena persecución. Lo que hay es una persecución, lo que hay es una condena al voto popular, a la posibilidad de que la mayoría elija y no las minorías que siempre convierten lo que consideramos justo como ilegal, lo que consideramos que es para todos como si fuera un delito. Excelente tu columna, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Enrique Ise, aquí en Mañana Fantástica, en su columna semanal. Con